Bienvenidos a todos a este coloquio, a este webinar está ofrecido por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Mi nombre es Julio Huélamo, soy abogado asociado senior de Hasso Teleglobal en el departamento de Mercantil. A mi lado tengo a Roberto Corrochano, compañero en el despacho y abogado asociado senior del departamento de Laboral. Bienvenido, Roberto, aunque creo que no se ha podido escuchar. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes a todos. Y por otro lado también te cuento con la presencia y estoy encantado de poder saludar a Patricia Lalanda, socia del despacho Loira, especializada en Derecho del Juego. No sé si nos escucha bien, Patricia. Ahora sí os escucho bien, Julio. Antes no. Ahora sí. Bueno. Efectivamente. Y bueno, encantada de estar con vosotros desde la distancia, de una manera virtual. Por desgracia, me hubiese encantado estar ahí a vuestro lado, pero como estamos sufriendo estos días las circunstancias del COVID no me lo ha permitido. Pero bueno, eso no impedirá que esté asistiendo con vosotros aquí y desde luego encantada de que me hayáis invitado. Fenomenal. Por lo menos la tecnología nos ampara, ¿no? para poder tenerte con nosotros, aunque sea de manera virtual. Este webinar, este pequeño coloquio, esta tertulia, no sé cómo denominarlo, se titula o se llama ¿Qué hace un abogado especializado en eSports? El objetivo un poco de la conversación que vamos a tener hoy, de este panel, es pues un poco hacerse a la idea de qué son los eSports, número uno, que seguramente muchos de vosotros ya conocéis bastantes cosas sobre ello. Veo alguna, iba a decir cara conocida, pero voy a decir nombre conocido por los nicks del chat de Zoom. Y algunos de los nombres que veo sé que son gente que están versadas en estas lides, pero seguramente que hay mucha gente que no está tan familiarizada, ¿no? con este ámbito. A mí me gustaría un poco, bueno, primero me gustaría decir que si queréis intervenir a través del chat de Zoom, bienvenido sea, podéis dejar vuestras preguntas y al final de la charla pues intentaremos responder a las que nos dé un poco tiempo, ¿no? A mí me gustaría empezar un poco sacando el tema de qué son los eSports, ¿no? Porque al final muchas veces se escucha el término, ¿no? eSports y se tiende automáticamente a asociar a deportes electrónicos, ¿no? El deporte electrónico, bueno, pues claro, esa asociación directa, esa asociación pues prácticamente automática que a veces se hace, ¿no? De manera mental, pues ahora veremos que no tiene, digamos, tanta... O sea, tiene cierta correlación, pero no tiene una correlación 1 a 1, por lo que ahora veremos. Y además veremos que hay una diferenciación entre lo que son los eSports y lo que son los videojuegos, porque muchas veces se habla casi como si fuera de manera indistinta un eSport y un videojuego, y sin embargo hay que hacer una distinción en este sentido. ¿Qué es un eSport? Pues un eSport es un videojuego, efectivamente, pero no todo videojuego es un eSport. ¿Por qué? Porque solamente ciertos videojuegos que reúnen unas características concretas entran dentro de la categoría de eSport. ¿Y cuáles son estos? Los videojuegos que aglutinan una vertiente competitiva dentro de los videojuegos. Y por tanto, ese elemento competitivo que sí que se comparte con los deportes, porque es cierto que un deporte al final es una competencia, es una competición, pues existe directamente esa relación, esa concomitancia entre los dos. Pero, teniendo esto en cuenta, también hay una serie de diferencias y sobre todo una que es fundamental, y es que los eSports a día de hoy no se entienden o no se reconocen como deportes desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista legal. Pero antes de que pasemos al punto de vista legal, me gustaría sobre todo, digamos, esbozar un punto conceptual que nos va a ayudar también yo creo, a distinguir lo que es un eSport
de un deporte. Hay una diferencia básica que tiene que ver con la titularidad del eSport. Es decir, a diferencia de un deporte tradicional, digamos, que no tiene un titular, no tiene un dueño, los eSports sí que tienen un titular, los eSports sí que tienen digamos, un player que es quien tiene los derechos del propio videojuego. Y por tanto es quien acaba controlando en último término qué es lo que se hace con ese videojuego y qué no. Este elemento, este player que llamamos normalmente, se le llama publisher. El publisher es normalmente ya veremos por qué, no tiene por qué ser el publisher, pero en un grandísimo porcentaje de las ocasiones es quien tiene los derechos de explotación del videojuego en cuestión, de este eSport, ¿no? Y digo que no siempre porque el publisher al final es el editor, es quien se encarga un poco de la distribución posterior y de la edición del videojuego, pero en esta distinción, en esta categoría que tiene que ver con la propiedad intelectual, pero de quien dimana, quien crea esa obra, que es un videojuego que luego acabará siendo un eSport porque desarrollará una vertiente competitiva, es el developer, ¿no? El desarrollador. Son aquellos informáticos que se dedican a programar el videojuego y además todos los elementos que se integran. Bueno, digamos que es una categoría compleja en lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, porque la integran pues, distintos tipos de obra, ¿no? Dentro del propio videojuego. Entonces, este elemento, el publisher, es absolutamente clave para entender qué son los eSports. Dentro del sector, tenemos principalmente dos tipos de publisher, aunque cada vez se va más hacia uno de ellos, que es el publisher, digamos, más restrictivo con su propiedad intelectual. Es ese publisher que, bueno, pues que quiere aglutinar todo el control sobre qué es lo que se hace con su videojuego y qué no. Bueno, tenemos varios ejemplos en la práctica. Uno de ellos, seguramente el más conocido por ser el publisher de uno de los videojuegos más populares, es Riot Games, que es el titular de los derechos de juegos como League of Legends, que es el videojuego más popular seguramente que existe, el eSport, perdón, más popular seguramente que existe en la actualidad, o Valorant, que también es un videojuego muy popular y que va ganando popularidad, ¿no? Este publisher es absolutamente celoso de su propiedad intelectual, entendido en el sentido de que bueno, tiene que autorizar cada cosa prácticamente que se hace con su videojuego. No, o sea, digamos que la licencia es un publisher que tiene mucho cuidado y mucho interés en preservar qué es lo que se va a hacer con ese videojuego. Y por otro lado tenemos otro tipo de publisher, bueno, pues que uno de los exponentes podría ser Valve, ¿no? que es el publisher de un videojuego también muy conocido que se llama Counter-Strike. Y a diferencia de Riot, pues tiene una política mucho más permisiva, ¿no? No quiere decir que no pudiera pues ejercitar las acciones que le amparan para poder, digamos, limitar el uso de su videojuego si quisiera, pero en la práctica no lo lleva a cabo, pues por diversas razones, ¿no? En fin, pues el que tiene que ver con pues los costes que llevaría a perseguir a cada uno de los que infringe, que tiene que ver con el hecho de que suelen ser medidas impopulares, en fin, etcétera. Son una serie de cuestiones que, y además, sobre todo, la más importante, que si es menos restrictivo, es más fácil que se use y, por tanto, que se popularice todavía más, ¿no? Porque las restricciones son mínimas y entonces la gente tiende a usarlo, aunque no siempre ocurre así. Entonces, bueno, desde el punto de vista conceptual, creo que más o menos esa es la distinción. Y, bueno, la pregunta del millón en este caso, y por lo que se titula así este webinar, sería qué hace un abogado especializado en eSports, ¿no? Porque al final, claro, está muy bien que sea un sector en crecimiento, está muy bien que sea, bueno, que tenga el interés que suele despertar, pero al final, en la práctica, ¿qué es lo que hace un abogado o un asesor jurídico especializado en
en esta materia, sobre todo teniendo en cuenta que no tenemos regulación específica para el sector. Bueno, pues en la práctica, y los que nos dedicamos un poco a esto lo vemos en el día a día, al final, y teniendo en cuenta que no existe una normativa, no existe una regulación específica para el sector, lo que se da y donde se encuentra el valor a la hora de asesorar pues a todos los players del sector, como pueden ser los equipos de eSports, pueden ser los jugadores, los propios publishers de los que hablábamos, las competiciones de videojuegos, de eSports en este caso, pues donde encuentran un valor, donde encuentran algo que realmente les puede servir y que puede ser útil, es en la casuística, en la casuística del día a día, ¿no? Un poco en esos supuestos que nos vamos encontrando y que se van puliendo con la experiencia, ¿no? Esta casuística o estas diferentes particularidades se manifiestan en prácticamente todas las áreas del derecho. No hay casi ninguno de los sectores del derecho que escape pues, digamos, a ciertas particularidades, a ciertos mecanismos concretos donde los eSports, digamos que pues, tienen una especial, digamos, donde hay que tener una especial sensibilidad para poder asesorar de manera adecuada, obviamente. Evidentemente, asesorar de cualquier manera es casi lo puede hacer cualquiera, pero tener en cuenta esas sensibilidades es lo que agrega valor a la asesoría, al asesoramiento en este caso, ¿no? A mí me gustaría que, ya que tenemos a Roberto, que es un abogado especializado en derecho laboral, nos contara un poco algunas de estas particularidades, ¿no?, que se dan en el ámbito laboral con relación a los eSports, ¿no? Creo que es interesante que lo compartas con nosotros. Vale, pues muchas gracias, Julio, por la introducción. A ver, como señalaba Julio, partimos de la base de que en el ámbito legal, en nuestra regulación estatal en España, los eSports no están considerados un deporte y eso tiene unas implicaciones que se trasladan al ámbito del derecho del trabajo. ¿Qué sucede en el derecho del trabajo? Si los jugadores no son deportistas, tendrán que ser calificados como trabajadores por cuenta ajena. ¿Para quién? Pues en este caso, para los clubes que hacen de empresario. Son los que, como se podrá ver dependiendo de las circunstancias con las que el deportista, en este caso el gamer, interactúe con el club, los que hacen suyos los valores que hace el jugador y además perciben por la prestación de sus servicios una retribución. Pero, claro, ¿en qué ámbito lo metemos? Porque obviamente no tienen todas las características que tiene un trabajador, por así denominarlo, común, sino que tiene muchas similitudes con otros trabajadores de otros ámbitos, como son los deportistas profesionales. Como sabéis, supongo que todos los que estamos aquí presentes, existe un Real Decreto que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales. Existe también un Real Decreto que regula otra relación laboral especial, como es la de artistas. Pues bien, en los ámbitos de aplicación de esas relaciones laborales especiales, a día de hoy no se puede encuadrar a la relación laboral que podría tener un jugador con su equipo, con su club. Por tanto, a día de hoy tenemos que ir a estatuto puro y duro, relación laboral común, una relación laboral ordinaria que se aplicará el Estatuto de los Trabajadores, como decía, o el convenio colectivo de aplicación, si lo hubiera, que como ya os adelanto, a día de hoy tampoco hay un convenio colectivo del sector y que yo tenga constancia, no sé si Julio conoce alguno, de empresa tampoco me consta que haya ningún convenio colectivo, porque como sabéis, para que haya convenios colectivos tiene que haber dos partes. Por un lado la patronal, la empresa, el club y por otra parte la representación sindical. Y la representación sindical pues todavía no ha llegado tampoco a estos sectores, sino que es más propia de todos los sectores más tradicionales.
Y aquí, en cuanto que ya partimos de que este trabajador con unas circunstancias tan especiales que no sabemos dónde meterle, tendremos que darle de alta o no con un determinado contrato de trabajo, pues os decimos cómo veníamos haciéndolo hasta la fecha. Hasta la fecha, y digo hasta la fecha, hasta hace 3 semanas, una de las modalidades de contratación más habituales que había es la de realizar un contrato por obra y servicio para estos trabajadores, para un determinado proyecto, como pudiese ser un torneo, como pudiese ser una competición, como pudiese ser una temporada. Contratos temporales para esas situaciones. ¿Qué ha pasado? Pues a poco que todos veamos un poquito las noticias o escuchemos la radio o incluso, aunque no quieras, viéndolo por internet, ha habido una reforma laboral que una de las grandes caballos de batallas en este caso los sindicatos, también ha sido por parte del gobierno, Yolanda Díaz, ha sido acabar con la temporalidad. Y donde más mano ha metido la reforma laboral al Estatuto de los Trabajadores es en los contratos temporales. Por tanto, el contrato de obra y servicio que nos venía acompañando desde los 80, de repente ha desaparecido. Es un contrato que ya no existe. Es un contrato que antes tenía 3 años de duración máxima y una más por convenio. Pues ya ha desaparecido. El contrato eventual por circunstancias de la producción también desaparece con la reforma laboral. Y ahora nos encontramos con un ámbito nuevo en el que hay contratos por causas productivas, por circunstancias de la producción, que pueden ser previsibles o imprevisibles. Si son previsibles, la duración máxima será de 90 días al año. Si son imprevisibles, serán de 6 meses, prorrogables a otros 6 por convenio. Es decir, como veis, la temporalidad casi se ha eliminado, son por circunstancias muy concretas. ¿Qué quiero decir con ello? Todo esto, que está todavía por resolver y que nos encontramos cada día a mayor de las dificultades de que no existe una regulación específica para estos trabajadores, también tenemos que ir adaptándonos a los cambios que va haciendo el gobierno para una generalidad de trabajadores que no se adecúa a lo que es nuestro sector. Y además, en este sentido, pues obviamente en el día a día nosotros tomamos cosas que podemos tomar del derecho deportivo, como ¿qué pasa con los jugadores? ¿Se les puede ceder a otro club? Todos, a poco que hagamos el marca, os sonará lo que es una cesión de jugadores. También a poco que leamos el marca o el as, os sonará lo que es una rescisión del contrato de trabajo. O sea, una rescisión, perdón, del contrato, sí, de contrato de trabajo, pero una rescisión del contrato por la que, por así decirlo, un club de fútbol roba a otro jugador y se lo lleva. Estas situaciones vienen reguladas específicamente en el Real Decreto de Deportistas Profesionales, pero no existen como tal en el Estatuto de los Trabajadores, que a día de hoy se aplica a los jugadores de eSport, a los gamers. Sobre la marcha, pues ya os digo, los abogados que nos dedicamos a esto y por lo que me concierne a mí en el derecho laboral, pues nos vamos adaptando. Hay diferentes figuras. El Estatuto de los Trabajadores te deja situaciones como, por ejemplo, el pacto de permanencia. Es que el pacto de permanencia, como sabéis, está únicamente limitado a 2 años. Hay otras situaciones y ahí es donde nosotros les damos un valor añadido con la creatividad para ver cómo podremos retener ese talento o a ese jugador mediante incentivos, derechos de imagen. Eso luego Julio lo ampliará desde el lado del derecho mercantil. Hay muchas otras circunstancias que podemos incentivar para retener a ese talento y sin que tengamos que, pues eso, cláusulas más, más penales como pueden ser una cláusula de rescisión. A ver, yo creo que esto dentro de poco es un sector obviamente que está en auge, está creciendo enormemente y como todos los sectores que crecen van llamando la atención de arriba, del legislador. Sabéis que la ley siempre va por detrás de la realidad y a veces bastante lenta,
Pero bueno, nadie le va a sorprender, por ejemplo, si hablamos de la ley de riders. Hace 10 años nos dicen que es un rider y nadie sabía lo que era. A día de hoy, los riders están en nuestro día a día, nos traen la comida a casa a diario y tenían una relación que no sabían si eran autónomos, trabajadores por cuenta ajena, y el gobierno, bueno, primero, como suele pasar en estos casos, a golpe de sentencias en los tribunales y después a golpe de legislación, pues ha intentado regular una situación que estaba, pues, eso, totalmente desregulada porque era una nueva profesión que antes no existía. Entendemos que esto, pues, también sucederá poco a poco en el ámbito de los eSports. Esperemos que no sea por todos los conflictos que vayan surgiendo, sino que sea porque el legislador se ponga manos a la obra cuanto antes, porque son muchas las dudas que surgen en el día a día y que los abogados que nos dedicamos a ello intentamos solventar de la mejor manera para minimizar el riesgo para nuestros clientes, que en este caso pues, pueden ser los clubes o los propios jugadores. No sé si en este punto queréis añadir algo más, Julio. Yo creo que es ilustrativo, ¿no? lo que has comentado. Un poco, hombre, al final, desde el punto de vista del derecho laboral, claro, el mayor impacto que hay aquí es con los jugadores, porque son además la parte, yo creo que es el eslabón más débil de la cadena, porque como tú bien has dicho, todavía no tienen esa representación sindical pura y dura de manera formal, aunque sí que ya empieza a haber asociaciones que defienden a los jugadores de eSports como FEJUVES, etcétera, pero sí que es verdad que todavía pues van un poco más, digamos, más lento, ¿no? Desde ese punto de vista. Al final, quien tiene pues eso, la capacidad económica normalmente es quien impone las reglas de juego, ¿no? Sobre todo en un principio. Yo conozco, bueno, en fin, desde ya hace bastantes años, muchos de los equipos vienen defendiendo que prefieren que el sector se autorregule por sí solo, ¿no? Porque al final, oye, si yo tengo un poco la posibilidad de gestionarme esto como está y nos damos unas normas entre todos los que estamos aquí, pues deberíamos poder funcionar. Sin embargo, eso desde el punto de vista de la seguridad jurídica de los trabajadores, que en este caso son los jugadores, pues no es tan intuitivo, ¿no? No protege tanto, ¿no? A mí me gustaría también comentar un poco, bueno, como bien hemos dicho antes, el sector de los eSports toca un poco todas las transversales que tiene que ver con la asesoría jurídica, pues tanto como muy bien ha expuesto Roberto, el derecho laboral, también tiene casuística en lo relativo al derecho tributario, el derecho fiscal. Yo no soy fiscalista y no me voy a meter en ese embolado, pero desde luego hay que conocer muy bien esas implicaciones, pues por ejemplo, porque se da mucho además que muchos de los jugadores prestan su servicio desde el extranjero, entonces todo lo que tiene que ver con la tributación de no residentes, uno tiene que, digamos, conocer al menos cuáles son los grandes rasgos de esas particularidades en cuanto a la tributación. Cosa que eso también es una cosa que vemos en el curso, ¿no? de derecho de los eSports. Otro ámbito, evidentemente, que también es muy importante, es lo que tiene que ver con el derecho mercantil, entendido en toda su amplitud, es decir, pues tanto lo que tiene que ver con el derecho contractual, con el ámbito comercial de los eSports. Hay que tener en cuenta que más del 75% de la facturación del sector proviene del patrocinio, lo cual es, bueno, del patrocinio y de los derechos de comunicación, es decir, de los derechos de explotación de los contenidos audiovisuales, lo que normalmente se suele llamar derechos de retransmisión. Entonces, teniendo en cuenta que eso es una gran parte una grandísima y mayoritaria parte de la facturación del sector, pues claro, conocer un poco cuáles son los contratos que normalmente se suelen manejar en este ámbito en el día a día, pues es importante. ¿Cuáles suelen ser? Bueno, pues, Roberto ha apuntado bien uno de ellos y que es fundamental, absolutamente nuclear del sector, que tiene que ver con el contrato de cesión de derechos de imagen. ¿Por qué es tan importante el contrato de cesión de derechos de imagen? Porque al final un jugador, claro, tiene que tener
o sea, la imagen del jugador es un poco lo que posibilita que ese jugador pueda moverse de un club a otro, teniendo en cuenta que si yo, se puede plantear, y es una cosa que se suele hacer, un jugador suscribe un contrato de cesión de derechos de imagen con su propio club, en ese momento el club es el cesionario de esos derechos y por tanto es quien puede cederlos a su vez. ¿Y por qué necesita tener esos derechos y a quién se los puede ceder? Y se los debe ceder para que el jugador pueda desarrollar su actividad. Pues se los tiene que ceder, en este caso, a las competiciones, porque las competiciones van a mostrar la imagen del jugador, en fin, a través de la webcam, si es que está jugando de manera no presencial, o directamente pues, si tiene que acudir a un sitio, como hay eventos presenciales, que suelen ser las finales de los eSports, pues también tiene que tener esos derechos para poder cedérselos a la organización en ese caso, ¿no? Y por otro lado, es fundamental conocer tanto el derecho de patrocinio, que es, ya os digo, la principal fuente de ingresos de los eSports a día de hoy, marcas que ponen dinero a cambio de la prestación en la que consiste en exponer su marca al público, ¿no? su producto al final al público, y a día de hoy es lo más frecuente. También los contratos de licensing, ¿no? Las licencias de uso para la fabricación de merchandising, en fin, hay una serie de contratos comerciales que son muy habituales en este sector y donde provienen los ingresos con carácter general. También, bueno, desde el punto de vista mercantil es importante conocer, bueno, y es una cosa que también vemos en el curso, ¿no? Pues o qué particularidades tiene, por ejemplo, la creación de un club de eSports, ¿no? La constitución de una sociedad para crear un club de eSports. Pues tiene sus particularidades al final, ¿no? Es muy habitual, por ejemplo, que ciertos socios, y esto lo veréis porque al final los eSports no son algo estanco donde solamente haya jugadores, sino que hay una cosa que es muy frecuente de ver, que es que están intrínsecamente relacionados con los creadores de contenido, lo que se llaman creadores de contenido. Hace muy poco, el mes pasado, Ibai, yo creo que no hace falta que se lo presente a nadie ni que diga quién es, pues lanzó públicamente, aunque ya llevaba bastante tiempo gestándose, pero públicamente su nuevo equipo de eSports, que se llama KOI. Bueno, pues cuando entran los creadores de contenido al ruedo, ¿no? En juego, pues es importante conocer ciertas figuras, ¿no? Porque muchos de ellos, digamos que apoyan, no digo que sea el caso de Ibai, digo que en muchos casos cuando entra un creador de contenido a un equipo de eSport, lo hace no mediante una aportación dineraria, ¿no? Que como podría ser un socio al uso, sino que puede aportar lo que son sus servicios al club, ¿no? Entonces, en este caso a la sociedad. Y mediante esa aportación no dineraria, pues recibir participación en la sociedad, ¿no? Que es lo que comúnmente se denomina media for equity, ¿no? Y yo te doy difusión, te doy exposición y a cambio pues tú me das participación en la sociedad, y eso es una de las fórmulas que se suele emplear. Entonces, este tipo de cosas, digamos, particulares, conviene conocerlas para entender el sector en su conjunto desde el punto de vista legal, ¿no? Son cosas que se suelen hacer, que se dan en la práctica, y un poco pues que creo que el curso en el que ya tenemos la suerte de llevar 2 años, este va a ser el tercero, digamos, pudiendo impartirlo, es uno de los valores que yo creo que tiene, ¿no? Dar esos tips. Otra de las áreas donde es importante conocer las particularidades que existen es el ámbito del juego. Pero claro, el ámbito del juego, uno puede entender juego como videojuego, y no es a lo que me estoy refiriendo en este caso. Sé que hay una especie de duplicidad en los nombres y Patricia nos va a ayudar mucho más a conocer a cómo distinguirlo, pero en este caso me estoy refiriendo al juego como
como al juego de azar, es decir, como a lo que conocemos comúnmente como apuestas, ¿no? Que también tienen sus implicaciones en el mundo de los esports. Entonces, a mí me gustaría que Patricia nos contaras un poco, bueno, pues cuáles son tus, en fin, qué deberíamos tener en cuenta un poco a grandes rasgos para poder distinguir lo que son apuestas de esports y qué implicaciones tienen las apuestas en este sector. Claro que sí, Julio. Esto al final es una especialización sobre especialización, efectivamente. Entonces, bueno, pues os he estado escuchando atentamente y de nuevo, como decía Roberto, aquí hay que conocer ciertas implicaciones que si se pierde, si a la hora de asesorar al cliente interesado se pierde este ángulo, posiblemente no sea el mejor asesoramiento posible. Entonces, desde un punto de vista del sector de los juegos de azar, porque creo que libremente podemos distinguir estos dos sectores, son sectores completamente distintos, además teniendo en cuenta que el sector de los juegos de azar es un sector hiperregulado. De hecho, cuando hay esos reclamos de mayor regulación o de algún tipo de regulación específica para los esports, yo a veces animo a que se detenga uno a ver las consecuencias de ese reclamo, porque al final lo que hace la hiperregulación necesaria para aquellos sectores que no son inocuos para los ciudadanos, es decir, que pueden tener algún tipo de efecto pernicioso o que, por el contrario, como otros sectores regulados, se trate de materias limitadas, ¿no? como la energía. Pero en este caso, debido a la hiperregulación, se ha visto constreñido en muchas ocasiones incluso el desarrollo y las inversiones en I+D y la atracción a nuestro país de empresas. Entonces, un poco para distinguir lo que es una cosa u otra, podemos empezar diciendo con que en principio los esports y los juegos de azar no tienen a nivel de categorización nada que ver, ya que si tenemos la definición que nos da la Ley 13/2011 de regulación del juego, que por cierto, el concepto de juego de azar es propio de cada país, de hecho es propio de cada comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma tiene su propia definición de lo que considera juego. Evidentemente, aplicándolo a los juegos de azar que tienen lugar bajo sus competencias, es decir, dentro del territorio. Y luego, por otro lado, el Estado tiene la competencia sobre el juego online que a nivel estatal, que pueda haber juego online autonómico. Y de hecho sí que ha habido casos en el pasado. Entonces, si tomamos esta definición, de nuevo, distinta en cada comunidad autónoma, en cada país, y no hay ni siquiera un concepto unificado en la Unión Europea, porque quedó de hecho fuera de la directiva de prestación de servicios, y por qué no hablar ya del resto de los países del mundo, podemos extraer la definición que viene en su artículo 3, que se trata de una actividad en la que se arriesgan cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables en cualquier forma sobre resultados futuros e inciertos, dependientes en alguna medida del azar, es decir, en el momento en el que en España se considera que en el momento en el que haya algún elemento mínimo de azar ya entra dentro de esta definición, que se permita la transferencia entre los participantes de los premios, que a su vez pueden ser o en metálico o en especie, y bueno, como digo, que haya un elemento al menos de azar. Entonces, esta modalidad de entretenimiento poco tiene que ver con el de un videojuego o un eSport. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanta interacción y sobre todo últimamente entre un mundo y otro? Pues por diversos motivos. Uno, porque los eSport, las competiciones sobre eSport, pueden ser eventos sobre los que se pueden apostar.
ya desde hace tiempo hay distintos operadores de juegos de azar que ofrecen bajo sus catálogos de eventos la posibilidad de apostar sobre eventos de eSport a nivel esto autonómico. Y por supuesto, a nivel de juego online también existe. ¿En qué momento hemos tenido que intervenir los que nos hemos especializado dentro del mundo del entretenimiento en los juegos de azar y además en los eSport? Pues que precisamente cuando han intentado años atrás estos operadores de juego incluir estos eventos en su catálogo de eventos sobre los que apostar, nos hemos encontrado con administraciones autonómicas que no entendían lo que era un eSport y denegaban la inclusión de estos eventos en los catálogos con explicaciones tan curiosas como que no podían permitir los juegos de menores, ¿no? Entonces, a lo que por supuesto nosotros de una manera respetuosa, como no podía ser de otra manera, había que explicarle al regulador autonómico de juego en qué consistían los eSports, ¿no? Entonces, digamos que incluso hemos tenido que ir bastantes pasos más atrás. Luego, a nivel online, a nivel estatal está permitido ofrecer las apuestas sobre eSport. Lo que pasa es que hace falta, como ya veremos en la sesión a la que yo daré en el curso, se necesita una licencia además específica y distinta a la de las apuestas sobre los eventos deportivos. ¿Por qué? Porque, como ya se ha explicado en la sesión de hoy, no se considera un deporte a día de hoy. En el momento en el que esto cambie, pues también eso se traducirá en un cambio en la regulación de juego. Pero a día de hoy, la licencia que se requiere para poder ofrecer esas apuestas es distinta a las de los eventos de apuestas deportivas. Se está además intentando ver cómo se realizan los controles de amaños en el mundo de los eventos, de las apuestas deportivas, sobre eventos deportivos, porque también la industria de los juegos de azar está requiriendo ese control sobre los eSports, que por supuesto supongo que hay otra sesión dedicada al control de los eventos y las competiciones de eSport. Otra de las cuestiones que son muy relevantes y están a la orden del día es la consideración de las loot boxes o las caja botín que tienen los videojuegos incluidos, bueno, no todos, pero algunos de ellos que tienen incluidos. ¿Por qué? Porque ahora mismo el Ministerio de Consumo, concretamente el órgano que regula y bajo el que depende el órgano que regula los juegos de azar, la Dirección General de Ordenación del Juego, se plantea si las propias cajas botín, las loot boxes, pueden ser consideradas juegos de azar en sí mismos. Dentro de este análisis, si recordamos los elementos que tiene que cumplir una actividad para incluirse dentro del ámbito de aplicación de la Ley 13/2011 de regulación del juego, podría entenderse que sí. Se presentó una consulta pública muy inicial en el que la dirección del juego exponía su preocupación, exponía que estas cajas botín, al presentar estos elementos parecidos a los del juego de azar, pues se requería un mayor control y además acudía a distintas soluciones que se estaban dando en otros países. Muy típico en cualquier nueva tecnología, pues vamos a ver qué están haciendo países de nuestro entorno para ver si nuestra legislación tiene que incorporar una regulación parecida. Pues resumiendo, y ya lo veremos más detenidamente en la sesión, por ejemplo en Bélgica, la FIFA ha tenido y otros videojuegos han tenido que eliminar las cajas botín de su oferta dentro de ese país, lo cual eso
produce un perjuicio como mínimo para los publishers. Entonces, en ese caso también les asesoramos tanto a los publishers como además a nivel regulatorio a distintas empresas que pueden verse influenciadas o perjudicadas por esta potencial regulación de las cajas botín. Ha mencionado Julio la importancia de los patrocinios de los equipos de eSport. Y aquí, en este caso, hay ejemplos en los que casas de apuestas son patrocinadoras de los equipos de eSport. En este caso, además, al haberse regulado recientemente, concretamente el 3 de noviembre de 2020, las comunicaciones comerciales sobre actividades de juego, se ha abierto una pequeña oportunidad a los patrocinios de los equipos de eSport. ¿Por qué? De nuevo, porque hay esa diferencia entre los eSport y el deporte. Concretamente, este Real Decreto 958/2020 indica que está prohibido el patrocinio en las equipaciones deportivas. En el momento en el que los eSports no se consideran deportes, se ha interpretado que dejan fuera esos elementos. No obstante, y lo veremos en la sesión, hay otra serie de limitaciones que también han producido un perjuicio para esos patrocinios que hasta ahora eran bastante preciados por los equipos de eSport por la relación intrínseca que había entre las apuestas con los eSport. Luego, para terminar, Julio, y para exponer otro caso en el que asistimos a clientes, se está creando un fenómeno triangular ahora entre nuevos players que son plataformas que ofrecen a jugadores retar a otros jugadores de otros eSports dentro de un espacio virtual y además de una manera muy dinámica. Entonces, una persona que quiere retar a otra persona que está en cualquier país del mundo a League of Legends apostando y ahí está la duda, apostando o no apostando, o al menos arriesgando un dinero, ya sea en concepto de apuesta o ya sea en concepto de prestación de servicio de esa plataforma por el tiempo del entretenimiento, y ahí está el análisis que nosotros muchas veces tenemos que producir dependiendo de cada plataforma. Se está proliferando porque se ve que está siendo muy atractivo este modelo de negocio. Entonces ahí interviene estas distintas especializaciones y en los que se requiere tener el conocimiento de tanto los juegos de azar como los eSport y, por supuesto, todos esos elementos que has introducido, Julio, como son los derechos de propiedad intelectual, los de los publishers, etcétera, etcétera. Sí, sí, totalmente. Además, yo creo que, bueno, el tema de las loot boxes, sabes que es una cosa que a mí me fascina porque, y además hemos hablado largo y tendido tú y yo sobre ello, aunque en principio, bueno, loot boxes, al final, para quien no conozca un poco también el palabra, podríamos equipararlo un poco a los sobres de cromos de toda la vida, ¿no? Que uno pues compraba en el kiosco, ya soy mayor yo para decir en el kiosco, pero bueno, que compraba para hacer el álbum del equipo de la liga, ¿no? Entonces, al final, esto es una cosa parecida, uno compra virtualmente compra un paquete de sobre, o sea, un paquete de cromos, y entonces un sobre de cromos, quería decir. Entonces, aleatoriamente uno puede conseguir cromos más raros o cromos más o menos raros, ¿no? Más comunes. Entonces, claro, esto no es una mecánica que directamente afecte a los eSports a priori, ¿no? Uno diría, bueno, pues es que, ¿qué pasa? ¿Que hay un videojuego que solamente es de abrir sobres y a ver qué me toca y quien mejores cartas le toque pues va a ser el que gana? No necesariamente, aunque a lo mejor alguno hay, pero no es habitual, pero sí que de manera tangencial podría afectar que, como decía Patricia, se acabe entendiendo que las loot boxes, las cajas botín, se acaba entendiendo que recogen los mismos elementos que un juego de azar, una apuesta, y entonces de manera incidental provoque, por ejemplo, que la categorización o la
la evaluación del videojuego, la calificación, perdón, por edades del videojuego, suba automáticamente a 18 años, con lo cual automáticamente te estás quitando de un plumazo a todos los menores para que no puedan, en principio, comprar el juego. Y luego ya sabemos que existen en fin, que de facto las cosas son diferentes, pero ya es un efecto muy directo y muy claro, ¿no? sobre este sector. Hay un eSport, por ejemplo, muy famoso, muy popular, que es FIFA, ¿no? FIFA es el videojuego de fútbol por antonomasia, ¿no? Y dentro de este videojuego hay un modo muy conocido que se llama Ultimate Team, que es una especie de, pues eso, modo en el que tú puedes comprar estos sobres y en los sobres hay cartas. Bueno, pues, automáticamente, si se entendiera que este modo acaba constituyendo un juego de azar, pues tendría restricciones a la hora de ser jugado por la mayoría de... bueno, no sé si la mayoría son menores, pero desde luego por un grandísimo sector de sus usuarios que son menores de edad. Entonces, cosas que parece que a priori no tengan mucha incidencia. Perdona que te interrumpa, Julio, pero no solo eso, sino se convertiría a los publishers en operadores de juego, equivalentes a Coderes, Portiums, Luquias, etcétera, etcétera, con todo lo que ello requiere. Y nos vamos del sector no regulado al hiperregulado. Por lo tanto, este asunto recibió 19 aportaciones, 19 únicamente aportaciones. Desde luego poco, pero esto suele pasar, hasta que algo no se regula y no se ve ya el borrador 100% y cómo va a afectar, los negocios que están, digamos, en territorio virtual, en Internet, no ven no ven lo que les puede afectar hasta que ya está ahí. Entonces, desde luego, una de las labores de los abogados, aunque no lo parezca, es perseguir a nuestros queridos clientes y advertirles de los efectos, ¿no? Y de las consecuencias de lo que puede pasar. Sí, totalmente. Bueno, y no solamente en este ámbito, que es importante, muy importante, como ya hemos visto, sino también en otros como los criptoactivos, ¿no? Que también ahora recientemente pues acaba de publicarse una circular de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia que empieza ya a regular lo que tiene que ver con publicidad de criptoactivos, que parece que también es una cosa que no afecta directamente a lo mejor a este sector, pero que si uno empieza a rascar se da cuenta de que cada vez con más frecuencia existen patrocinios pues de casas de intercambio, de exchanges que tienen que ver con criptomonedas o criptoactivos en general. Y luego hay equipos de esports que tienen lo que se llaman fan tokens, que son una especie de, digamos, moneda virtual que te permite una serie de beneficios con ese equipo, ¿no? En fin, que la regulación, aunque no parezca directa, ya va asomando en ciertas verticales y es importante conocerla. Y bueno, vamos a ir ya cerrando rápidamente porque nos estamos quedando sin tiempo, pero nada, quería comentaros únicamente, bueno, rápidamente que el sector de los esports, como conocéis, es un sector que está en crecimiento, es un sector cuya facturación anualmente va creciendo del orden de un 10 a un 15%, no sabemos hasta cuándo, pero desde luego la progresión es bastante pronunciada, ¿no? Que como os comentaba, el 75% de ingresos provienen del patrocinio, lo cual nos deja de ser revelador, porque al final todavía es un sector que al final lo que vende es exposición pública, es decir, no hay una infraestructura suficientemente grande como para obtener otras fuentes de financiación alternativas a esa, ¿no? A un escaparate donde mucha gente puede verte. La pandemia también ha sido ha tenido impacto, ¿no? en el sector de los esports, pues precisamente porque durante el confinamiento mucha de la gente se ha dedicado pues, a redescubrir su ocio, ¿no? Y entonces dentro del nuevo ocio que han podido disfrutar, pues los esports han jugado un papel muy importante. Pues la gente, al final, evidentemente los campos de fútbol estaban clausurados, pero la gente podía seguir organizando competiciones a través de en fin, de su ordenador o de su videoconsola, ¿no? En plataformas online. A quienes
solemos asesorar? Pues como hemos comentado antes, el día a día de un abogado que se dedica a esto, pues tiene de todo y además conviene conocer todos los ángulos a pesar de no asesorar a todos, para saber un poco, pues eso, cuáles son las particularidades a la hora de beneficiar a tu cliente en concreto, naturalmente. Pues se puede asesorar a equipos, se puede asesorar a jugadores, se puede asesorar a publishers, como hemos hablado antes, a las propias organizaciones de los torneos, que a veces son los publishers, porque a veces el publisher es el mismo que organiza la competición, como por ejemplo ocurre con Riot a veces, ¿no? con sus torneos mundiales. Bueno, pues también si no es el publisher, pues al organizador del torneo también o de competición también se le puede asesorar, al propio patrocinador. Evidentemente a veces estamos del lado del patrocinador y una marca muchas veces no sabe qué es, o sea, más o menos se ha enterado de lo que es el eSport, sí, es verdad, pues lo normal es que le pasen un informe de impactos y diga, uy, Dios mío, cuánta exposición me están ofreciendo, pero realmente, ¿qué es esto? O sea, ¿qué estoy obteniendo a cambio del dinero que estoy poniendo ahí? Bueno, pues conocer eso también es importante, ¿no? Y a las propias plataformas de broadcasting, ¿no? A las propias plataformas de creación de contenido, como puede ser YouTube, como puede ser Twitch, que es la más popular seguramente de transmisiones en directo, ¿no? Pues todo eso es relevante, ¿no? A la hora de asesorar. Entonces, nada, bueno, quiero deciros que el curso de Derecho Especial el curso especial de Derecho de los eSports, perdón, comienza el 11 de febrero. Tocaremos de manera bastante más extensa y con más rigurosidad, naturalmente, porque aquí da tiempo a lo que nos da tiempo, pero todos estos temas y muchos más con abogados especializados en cada una de las áreas donde los eSports tienen incidencia, ¿no? Donde hay esas casuísticas que estamos diciendo, ¿no? Que aportan ese valor a la hora de conocerlas para poder asesorar mejor al cliente. Y bueno, solamente me queda emplazaros a que quien quiera, en fin, inscribirse o matricularse al curso, pues tiene las puertas abiertas. Me consta que las inscripciones van bien, así que, bueno, quien quiera que se dé prisa, porque no sé cuántas son las plazas, pero bueno, que en fin, que todavía está la posibilidad. Y nada, quería ver si había alguna pregunta, ¿perdona? Sí, no, estoy leyendo que hay alguna. ¿Hay alguna pregunta, verdad? Sí, lo acabo de ver. Creo que una es para ti, Roberto, la primera al menos. Y dice, no sé si lo he entendido correctamente, ¿los jugadores se consideran trabajadores según el Estatuto de los Trabajadores? Perdonad que no haya puesto el micrófono. Los jugadores son trabajadores. Habría que ver todas las connotaciones que tiene la relación de prestación de servicios por cuenta ajena. Es decir, que haya ajeneidad y que haya una contraprestación. También, ¿qué significa eso? Pues, ¿quién pone los medios? Si los pone el club, los pone el trabajador. ¿Desde dónde trabaja? Si trabaja desde su casa, desde su centro de trabajo, si tiene un contrato de teletrabajo. Las peculiaridades, pues como todo, se puede hablar de generalidades, pero hay que ir a cada caso, hay que ver cada situación, porque pudiera haber situaciones en las que una colaboración específica, pues a lo mejor es un trabajador autónomo porque no tiene ninguna nota de laboralidad. Pero cuando un trabajador presta servicios de forma continuada, regular, por cuenta ajena para otro, como en este caso es el club o es el equipo, obviamente se dan las notas de la laboralidad y obviamente hay un contrato de trabajo que, como os decía, a día de hoy se rige por el Estatuto de los Trabajadores y veremos el día de mañana si existe alguna Real Decreto que tenga una relación laboral especial pues más concreta. Muy bien, y creo que la otra que hay, la respondemos yo creo, porque como hay otra más, también es laboral. Dice que ahora que no hay, o entre paréntesis, habrá contratos temporales, ¿qué tipos de contrato tienen opción de hacer los jugadores teniendo en cuenta que son autónomos en su mayoría? A ver, pues mira, está enlazada con lo que decíamos antes. Hay que analizar cada caso. En principio, como os decimos, si es un trabajo que no es temporal, sabemos que la temporalidad ha sido casi eliminada,
y por tanto lo que correspondería es un contrato de trabajo ordinario, un contrato de trabajo indefinido. Y las causas de finalización, pues serán las causas de finalización que vengan recogidas en el estatuto, ya sabéis, artículo 49 y siguientes, pues extinciones disciplinarias, extinciones por causas objetivas o dimisión por baja voluntaria del trabajador, en este caso del jugador. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Roberto. Pues como iba diciendo, os emplazo a un poco echar un vistazo también al programa del curso. Es un curso que dura pues, un par de meses, empieza el 11 de febrero. Y nada, y os agradezco vuestra presencia, agradezco la presencia de estos ponentes de lujo como son Roberto y Patricia. También a la Escuela de Práctica Jurídica, como siempre, por darnos esta oportunidad. Y nada, si queréis decir cualquier cosa para despediros, es el momento. Pues nada, yo muchas gracias a todos, animaros a que os apuntéis al curso, porque como os decían mis compañeros, hoy solo daba tiempo a poner algunas trazadas de lo que os hablaremos con más detalle en el curso. Son muchísimas las circunstancias y especialidades y particularidades que hay que ver. Son muchas las circunstancias sobre las que se puede divagar y explorar en este sector porque está todo por hacer y esperemos que nos acompañéis para verlas todos juntos. Nada, yo coincido con las palabras de Roberto y las de Julio y desde luego desde un punto de vista personal no cabe duda que el futuro de los abogados está en la especialización y qué mejor que especializarse en un sector tan divertido como este. Totalmente. Buen consejo. Pues nada, gracias a todos y muchas gracias por vuestra presencia y nos vemos en el curso. Hasta luego. Adiós.